Muy bien, pues vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy. Vamos a ponernos en la presencia de Dios para iniciar de buena manera nuestro estudio de esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón, danos fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. María, trono de sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro club y con nuestra lectura que recordemos, pues bueno, estamos viendo los relatos de la infancia de Jesús. Es lo que este bloque del club de lectura nos congrega. Ya hemos revisado lo que tiene que ver con Mateo, ¿no? Hace 8 días revisábamos un poquito sobre la literatura mateana en función de los relatos de nacimiento. Hemos visto que Mateo ocupa mucho la técnica midrashica o el midrash, ¿no? Que acuérdense es explicar un fragmento, una parte, un pasaje de la Sagrada Escritura desde la figura de Jesucristo. ¿No? Y entonces en función de eso va haciendo ciertas relecturas, que esta es una forma de ir atendiendo a la expresión a las expresiones de Mateo, ¿no? De aquí partíamos para decir, y bueno, todo el contexto ya que hemos estudiado a nivel cristológico, que no podíamos hacer una lectura literal, ¿no? O un entendimiento literal de la Sagrada Escritura por todas las características que hemos ido observando en el relato de Mateo, sobre todo por este Midrash Hagádico, ¿no? Que era lo que veíamos y que tuviéramos cuidado que si bien Mateo nos presenta una forma de entender que en Jesús se cumple una promesa anunciada en el Antiguo Testamento, que también tengamos cuidado de no hacer de manera lineal simplemente esta forma de cumplimiento. ¿Por qué? Porque decíamos, lo que se expresó en los libros del Antiguo Testamento era para el contexto del Antiguo Testamento, para el momento histórico ahí, ¿no? Y entonces ahí encontraba su explicación, pero que más tarde Mateo va a intentar releer esos acontecimientos históricos, pero ahora desde la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces ahí eso es una parte importante de los relatos mateanos. Y bueno, ahora nos toca revisar los relatos, bueno, o mejor dicho, el relato lucano en el Evangelio, recordando que San Lucas tiene una obra, digámoslo así, en dos volúmenes, ¿no? Que es el Evangelio y también los famosos Hechos de los Apóstoles, ¿no? También recordemos que tenemos estos para que van completando. De hecho, si ustedes se fijan en la Sagrada Escritura, así como concluye Lucas su Evangelio, apertura los Hechos de los Apóstoles, ¿no? No me refiero igual con las mismas palabras y demás, pero sí con los mismos hechos, ¿no? Así como termina Lucas su Evangelio, apertura Hechos de los Apóstoles. Entonces, bueno, vamos a este número 5, a este punto, Lucas y su relato de la infancia, perspectivas críticas y teológico-pastorales. ¿Quién quiere iniciar la lectura del día de hoy, por favor? ¿Quién se anima? Yo Yo, creo que Fray, yo, Adelante, hermano. por favor. perdón. ¿Sí? ¿Yo? Sí, ¿Puedo? sí, 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 adelante. Ajá, adelante, que diga. Organización y esquema del texto. El relato de la infancia comienza en Lucas capítulo 1 versículo 5 y termina en Lucas capítulo 2 versículo 50 y 52. En efecto,
tiene un carácter formalmente introductorio que lo asemeja mucho al prólogo. El relato de la infancia de Lucas está compuesto de 7 escenas. Primer, anuncio del nacimiento de Juan. Segundo, anuncio del nacimiento de Jesús. Tercero, visita de María a Isabel y el Magnificat. Cuarto, nacimiento y circuncisión de Juan. 5, nacimiento y circuncisión de Jesús. 6, presentación de Jesús en el templo. 7, manifestación de Jesús en el templo. Desde el punto de vista de la estructura de superficie se detectan los siguientes elementos. A. Todo se puede dividir en 2 partes, tomando como eje divisor el anuncio cumplimiento. B. Varios refranes puntúan el ciclo de cumplimiento de crecimiento. Y de recuerdo, María conserva. Los cuadros se engarzan siguiendo un cierto orden cronológico. El relato de la infancia de Lucas está compuesto con cuidadosa maestría en forma de un díptico que consta de 2 fases. El díptico de las anunciaciones y B, el díptico de los nacimientos. El conjunto se presenta bien unificado. La mención, conjunto se presenta bien unificado, perdón. La mención del templo al principio y al final forma una inclusión y los paralelismos refuerzan la unidad y particulación del relato. ¿Qué es? 5, 7, 7. Relatos. ¿Comienzo otra vez? ¿Sigo, Eh, hermano? si quieres, dame Segundo, un relatos. segundito aquí para Ajá. explicar esto de los dípticos y ahorita continúas con la lectura, ¿sale? Sí, gracias. Miren, esto de los dípticos, nosotros desde acá arriba nos pudimos dar cuenta de algo, ¿no? Relatos de la infancia de Lucas, bueno, y decían el anuncio del nacimiento de Juan e inmediatamente el de Jesús, ¿no? Visitación de María a Isabel y el Magnificat, bueno, que se está aquí donde se encuentra Juan con Jesús o Jesús con Juan, todavía en los vientres de sus respectivas madres. Después viene nacimiento y circuncisión de Juan y después de Jesús, presentación en el templo de Jesús, ¿no? Y la manifestación de Jesús en el templo. Pero miren, esto es lo que se entiende como los dípticos. ¿Por qué? Porque primero hay anuncios de concepción y estos anuncios de concepción es tanto de Juan como de Jesús, si se fijan, y que incluso, pues bueno, van en secuencia, ¿no? Si aquí vemos de Juan en el capítulo 1 de los versos 5 a 25 y el de Jesús inmediatamente después del 26 al 38. ¿No? El episodio complementario, que es el de la visitación, que es del capítulo 1 versículo 39 al 56, ¿no? Que este es el que está aquí como que complementa a estos dos. Y fíjense lo interesante que aquí se va haciendo con esto. ¿Por qué? Porque se expresa, por un lado Juan, digámoslo así, por un lado Juan y por el otro Jesús, pero que hay un episodio específico donde los dos se juntan o donde los dos tienen hasta donde cabe cierta relación. Ustedes recuerdan que Isabel con su expresión, ¿no? ¿Quién soy yo para que la madre de mi señor venga a verme? Apenas venías tú y el niño ya saltó de gozo en mi vientre. ¿No? En fin, todas estas expresiones que a final de cuentas hacen entender que Juan y Jesús ya desde los vientres maternos se reconocen.
¿no? Esta es una forma de irlo entendiendo. Y luego estos relatos de nacimiento, circuncisión y manifestación de los niños, ¿no? Aquí vamos a tener nosotros lo mismo, este díptico que aquí se va presentando de alguna manera, nacimiento de Juan, nacimiento de Jesús, circuncisión y manifestación de Juan y circuncisión y manifestación de Jesús. En este caso ya no van, como acá lo veíamos, simplemente continuados, ¿no? Si se fijan por los versículos, ¿no? Acá ya nosotros nos los encontramos separados. ¿En qué sentido? Porque aquí lo que se nos pone como el punto 4 y el punto 6 van unidos a nivel redaccional continuo. El nacimiento de Juan del 57 al 58 y la circuncisión y manifestación de Juan del 59 al 80, ¿no? Se nos presenta aquí. Y en este sentido, el nacimiento de Jesús, ¿no? También va a ir del capítulo 2 del versículo del 1 al 20. Aquí lo vamos a tener e inmediatamente viene esto. Pero aquí el punto es también entender, ¿no? Cómo Lucas va haciendo la expresión. Se hace con uno, se hace con otro. Se hace con uno, se hace con el otro, ¿no? Y cuál es el episodio complementario, el hallazgo del niño en el templo de Jesús, ¿no? Pero esto es a lo que nos referimos con estos dípticos, con este díptico. Se presenta la figura de Juan, se presenta la figura de Jesús. Lo que acontece con Juan, acontece con Jesús y van teniendo episodios complementarios, pero lo que aquí se quiere hacer notar, pues es que Juan y Jesús están íntimamente relacionados y que de hecho Juan, si se fijan, va de alguna manera preparando el camino del Señor, lo que tantas veces hemos escuchado en Cuaresma, ¿no? Primero se presenta Juan y después de Juan Jesús. Eso pasa siempre, ¿no? Entonces es una forma de decir, primero está Juan, pero no primero Juan en el sentido de importancia, sino el sentido de él es mayor en edad, claro, ¿no? Y él es el que está preparando en este sentido, el camino del Señor, ¿no? Y bueno, aquí vamos teniendo esto que es una forma muy interesante del Evangelio, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto? No, todo claro. Sí, gracias, Patti. Sí, fíjese que por algún momento yo pensé que el 6 y el 7, por tener a Jesús en el templo, la presentación y la manifestación, y por tener la palabra templo, me guié y pensé que era dípticos, pero entonces los ponemos como complementarios, ¿no? Ajá. Porque son en épocas diferentes, en tiempo diferente, ¿no? Ajá, exacto. Complementarios, ok. Sí, es que esto es un poquito, bueno, esto hay que entenderlo muy bien. Es como cuando hay textos que son circunscritos, se llaman así, ¿no? El que va con el primero, con el último y van así, ¿no? Creo que se llaman esos textos circunscritos, creo. Entonces, me surgió la duda justamente por la palabra en el templo y en el templo. Ujú. Pero bueno, entonces se llamarían complementarios. Ajá. Nada más era eso. Claro, aquí, bueno, frente a todas las formas de ir estudiando y entendiendo los relatos evangélicos, sí hay que tener muy presente que esta forma de entenderlo nos la presenta el autor que estamos leyendo, ¿no? Que es Solamente Armando Lucas. Nogués. Exactamente. Ujú. Enuncio esto, ¿por qué? Porque posiblemente si recurrimos a otro biblista, nos lo pueda presentar de manera distinta o parecida a esta, pero no exacta, ¿no? Entonces, esto ahí sí como precisarlo, por si algún día llegan a leer de otro autor que lo pone distinto, que lo presenta distinto, etcétera, no caer en el conflicto de quién tiene la razón, sino que son perspectivas distintas de abordaje distinto de un mismo texto, ¿no? Nada más Pero bueno, bien vale la pena, ¿no? Entender que es un texto
presentado en dípticos para Ujú. que saber identificar qué es eso. Bueno, pues solamente esto. Muchas gracias. Con gusto, Pati. Muy bien. ¿Quién puede entonces seguir la lectura? Yo, hermano, Adelante. el procedimiento literario del paralelismo era muy común en el mundo helenístico de la época de Lucas, las vidas paralelas de Plutarco y también en las escuelas rabínicas de escribas, la Mishnah, el tratado Piquet, Abou. La diferencia entre Lucas y Mateo es grande. Este ni siquiera menciona a Juan. En cambio, Lucas organiza su relato con dípticos de anunciaciones, nacimientos, circuncisiones e imposición de nombres. Cánticos, cánticos, benedictus y magníficas. Casi todo funciona en pareja. Ningún relato se puede entender si no se tiene en cuenta su complemento. Los desequilibrios del paralelismo son extremadamente significativos. Ejemplo, se ofrece un amplio cuadro del nacimiento de Jesús y una breve mención del nacimiento de Juan. Lucas pone en paralelo a Juan y a Jesús. Así subraya la comunidad y la ruptura, la semejanza entre ambos y la superioridad de Jesús sobre Juan. Son posibles dos interpretaciones. Parecería que Lucas polemiza contra los discípulos de Juan que exaltan en forma desmesurada a su maestro. O también que, inciso B, Lucas integra la persona y la función del Bautista, convirtiéndolo en precursor de Jesús y así lo revalorizaría. Lo central de la estructura es el paralelismo entre Juan y Jesús. Hay dos anunciaciones, dos concepciones, dos nacimientos, dos circuncisiones y dos sumarios a finales de los primeros años de cada niño. Existen también tres tipos de estructuras literarias: las despedidas, eh, que sería capítulo y versículo, hermano, ¿nos menciona? Ajá, capítulo y Sí, versículo exacto. sí. Capítulo 1, 23, capítulo 1, versículo 23, capítulo 1, versículo 38, 1, versículo 56, capítulo 2, versículo 20, capítulo 2, versículo 39, capítulo 2, versículo 51, inciso B, el crecimiento, capítulo 1, versículo 80, capítulo 2, versículo 40, capítulo 2, versículo 52 y inciso C, la conservación, capítulo 2, versículo 19, capítulo 2, versículo 51. Al estudiar el esquema de Lucas 1 y 2, R. Brown piensa que la estructura básica del díptico, de las anunciaciones y de los nacimientos pertenece al primer estadio de la composición del relato. En un segundo estadio de composición, Lucas añadió un material valioso, pero que desequilibra el esmerado esquema del díptico, los cánticos y el episodio del hallazgo del niño en el templo. Ujú. Gracias, Vicky, nos detenemos aquí. Esto Sí, de que bueno, van a ser como los añadidos. Acuérdense que también en todo esto, nosotros hay que precisar que los evangelios, acuérdense, fueron escritos de a poquito, ¿no? Acuérdense en ese sentido. Siempre de atrás para adelante. Acuérdense lo que hemos dicho ya, ¿no? La resurrección, muerte, reino de Dios e infancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y que estos mismos relatos se fueron construyendo de a poco por las diferentes tradiciones que había alrededor de la comunidad. Bueno, en este caso, Lucas es con toda probabilidad el que sí escribe su evangelio, pero al mismo tiempo se encuentra con diferentes tradiciones y va agregando cosas. Estos famosos cánticos, ¿no? Y el episodio del hallazgo del niño en el templo, que va marcando también de alguna manera la vida adulta de Jesús, ¿no? Esto
en la época contemporánea del hallazgo del niño en el templo, nos resulta un poco conmovedor en el sentido de tenía 12 años, ¿no? Y pues para nosotros los 12 años todavía es una edad infantil ahí tirándole hacia la adolescencia, pero que para en tiempos de Jesús es en realidad donde se comienza a alcanzar la mayoría de edad. Por eso a Jesús ya se le presenta yendo al templo, porque como persona adulta ya tiene que cumplir con sus obligaciones religiosas, ¿no? Entonces ahí está también una explicación de este relato desde la cultura y las formas de Palestina del siglo primero, ¿no? Del judaísmo en este entonces, que la persona adulta, ya que se comenzaba a hacer desde estos 12 años, tenía ya que cubrir las responsabilidades y obligaciones que le correspondían como judío. Una de ellas era ya ir al templo, ¿no? Y entonces ahí se sitúa a Jesús. No es tanto el relato en cuanto a lo conmovedor o lo tierno que pueda resultar que un niño les está predicando a los maestros de la ley, etcétera. Bueno, es una forma de poder revisarlo por ahí, pero en realidad está marcando justamente el punto de ya ha alcanzado la mayoría de edad y desde que alcanza la mayoría de edad comienza con las cosas de su padre. Porque recuerden que es ahí donde ya lo regaña, ¿no? Y le dice, pues que no saben que tengo que estar en las cosas de mi padre. ¿No? Ya desde ahí hay una expresión de todo esto. Acuérdense también que para nosotros la edad de 30 y 33 años resulta ser una edad de juventud, ¿no? Para nosotros, nuestra época contemporánea. Pero nuevamente para el siglo primero, Palestina, judíos, Jesús ya era una persona sumamente mayor. En su contexto, ya casi anciana. ¿No? Entonces, eso también es bien interesante, vuelvo al punto, porque a veces entendemos que, pues es que murió muy joven Jesús, ok, para nuestro entendimiento, sí, ¿no? Murió joven, pero recuerden, en estos momentos, en estos tiempos, la tasa de mortandad es muy grande, ¿no? Y en ese sentido, se mueren jóvenes como ahora nosotros lo comprenderíamos, ¿no? Ya con Jesús, vuelvo a insistir, estamos hablando de una persona ya madura, no exactamente joven, ¿no? Entonces, por eso ya a los 12 años de edad también es cuando ya se precisa como un adulto responsable y por tanto tiene que ir al templo como judío a cumplir con su obligación religiosa. ¿No? Y bueno, ya de aquí se desprenderá otros casos de relato, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Ok, muy bien. ¿Quién puede seguir leyendo, por favor? Género literario. Yo, Adelante. género literario. La lengua y el estilo de Lucas 1:2, a diferencia del resto del Evangelio, son de carácter hierático y semitizante. Algunos autores postulan que Lucas calca deliberadamente muchas particularidades que usan en la Biblia griega de los 70. 70. A veces toma expresiones del texto hebreo para darle al relato un sabor arcaico y de mayor autoridad. El Evangelio de la infancia de Lucas no es una historia popular ni una obra de historiografía. Es una interpretación teológica de Jesús expuesta en forma de narración histórica. Lo hace sirviéndose de la escritura, que se hace transparente a la luz de la Pascua. Tampoco se trata de un midrash agádico o persa, como el texto de Mateo 1:2. Se han subra- Se ha subrayado ya el carácter apocalíptico de las escenas de anunciación de Lucas
que implican a Zacarías, a María y a los pastores. Son tantos los paralelos con Daniel y Malaquías que hasta se habla de un apocalipsis de Zacarías. Aquí te interrumpo un poquito nada más. Y aquí vemos en función de todo esto como lo que nos dice Lucas en cierto capítulo y en ciertos versículos lo podemos encontrar en Daniel, Malaquías, bueno, en estos dos, en Daniel o en Malaquías, que hay un paralelismo, ¿no? Entre cada uno de estos, ¿no? Y así Ujú. los podemos ir viendo, ¿no? Que ahí por eso se presenta este Apocalipsis de Zacarías, ¿no? Paralelos con Daniel y Malaquías. Nada más como eso, tenerlo ahí presente. Ya con calma, más adelante, si quieren revisar Lucas y después irse a cada una de estas citas para corroborar esos paralelos, ¿no? Pero sería eso. ¿Continúo? Por favor. Por otra parte, el autor también utiliza la forma literaria de los relatos de anunciación del Antiguo Testamento. El esquema del anuncio de un nacimiento suele tener los siguientes elementos. 1. Gravidez. 2. Nacimiento. 3. Imposición del nombre. 4. El futuro del niño. A manera de ejemplo, se puede ver el anuncio a Agar, Génesis 16, 11, 12. Sara, Génesis 17, 19, 20. La madre de Sansón, Jueces 13, 3 al 5. La madre de Manuel, Isaías 7, 14, 17. Lucas además utiliza elementos característicos de los relatos de vocación del Antiguo Testamento. Su esquema es 1. Llamada y misión. 2. Objeción del ser humano. 3. Objeción rechazada por una promesa. 4. Un signo como confirmación de la promesa. El anuncio a María y a Zacarías se puede comparar con las llamadas de Gedeón, Jueces 6, Moisés, ¿ese cuál es? Éxodo. Éxodo, perdón, 3, 10, 12, Jeremías 1, 14, 1, 4, 12. Cabe notar que la señal no sirve para autentificar la aparición, sino para confirmar la misión. Y no es expresión se incredulidad, pues frecuentemente la da Yahvé o sus profetas. Estas consideraciones ponen de manifiesto hasta qué punto ciertas perícopas y detalles de Lucas 1:2 relevantes a Malaquías, Acá. acá, se inspiran en pasajes del Antiguo Testamento. Lucas se expresa con géneros literarios e imágenes tradicionales ya consagrados de su tiempo. Le importa señalar que tanto Zacarías como María eran llamados por Dios. La manera como Dios les daba a conocer su voluntad era secundaria. El nacimiento de Jesús fue preparado por Dios. Dentro de este espíritu, el evangelista elaboró y desarrolló su narración. Ujú. ¿Puedes seguir, por favor? Sí, cómo no. 5:3. Relación de Lucas 1:2 con Hechos. La narración de la infancia es parte integral de la obra completa de Lucas en 2 volúmenes. El Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Aunque sea elemento de ese amplio conjunto literario, el relato de la infancia destaca por su contenido y estilo. Como en el Evangelio de Mateo, el relato lucano de la infancia no influye para nada en el cuerpo del Evangelio. De manera que, si se hubieran perdido los 2 primeros capítulos, nunca habríamos sospechado de su existencia. Pero al formar parte de la obra final que se ha recibido, el relato de la infancia puede considerarse como una verdadera introducción a algunos de los principales temas del Evangelio.
Muchas son las relaciones de Lucas 1:2 con el resto del Evangelio, como también hay relaciones entre Hechos 1:2 con el resto de Hechos. Así como en Hechos 1:2, los apóstoles son el elemento de conexión entre el tiempo de Jesús y el tiempo del Espíritu. Así también, en Lucas 1:2, se dé la transición de la historia de Israel, el relato de Jesús. Tipos como Zacarías e Isabel, Simeón y Ana, y María son los últimos representantes de la piedad de Israel. Cabe notar también que hay cercanía entre el relato de la infancia en Lucas y los relatos de Hechos 1:2. Para explicar la composición de Lucas 1:2 es necesario apelar a informaciones de la tradición, a fuentes, por ejemplo, judeocristiana y bautista, y a diversos elementos prefabricados. Indudablemente, Lucas ha construido y dramatizado sobre elementos previos. La habilidad de su redacción ha sido minuciosa y sutil. Algunos autores incluso opinan que Lucas compuso el relato de la infancia una vez que hubo terminado el resto de su evangelio. Les digo que es esta forma, gracias, Lupita, es la forma en cómo se va construyendo el evangelio, ¿no? Va Lucas tomando de ciertas tradiciones. Acuérdense que Lucas va a investiga, ¿no? Entonces va tomando de esto que se le va diciendo y al final logra elaborar este evangelio que hasta la fecha tenemos. Y que por eso a partir de aquí se habla de adiciones, ¿no? O de agregados en el Evangelio. Y que bueno, poco a poco va dando esta expresión que aquí nosotros ya hasta la fecha tenemos, ¿no? Y que como el Evangelio de Mateo también va a hacer uso de la escritura como paralelismos, ya no exactamente como Midrash, pero sí como paralelismos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué es una pericopa, hermano? Ajá, la perícopa va a ser un fragmento del Evangelio. Por ejemplo, todos, no, bueno, todos los días, pero hablo ahora del domingo para tenerlo como más claro todos, ¿no? En los evangelios, cuando en las celebraciones eucarísticas se suele decir en aquel tiempo, ¿no? O en aquellos tiempos. Ahí ya está abriendo como la historia, digámoslo así. La perícopa es un fragmento de evangelio que cuenta una situación específica de Jesús. Pensemos, Ujú. por ejemplo, en el paralítico, ¿no? En el paralítico y el perdón de los pecados, que le dicen a Jesús que no puede perdonar, que qué es más fácil, perdonar pecados o decirle al paralítico, levántate y camina. Todo ese relato es una perícopa, es decir, un fragmento específico del Evangelio. ¿Sale? Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces pasamos al 5.4, el uso de la escritura. Me parece que Gabriel hace un momento quería leer. Si es así, ¿nos haces favor, Gabriel, por favor? Sí, claro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí quiero leer, nada más quisiera hacer dos comentarios. Levanté la mano para hacer dos comentarios, Perdóname, adelante. pero sí leo ahorita. Sí, El primero es con respecto a la esperanza de vida en tiempos de Jesús. Sí, efectivamente estaba entre 35 y 40 años, por eso es que ya se le consideraba una persona ya adulta, o sea, muy grande, porque la esperanza de vida en nuestro tiempo ronda a los 65, 70 años y los más a 80. Pero según alguno de los salmos, se dice que ya una esperanza de vida de 70, 80 años era como que una larga vida muy bendecida por Dios. Entonces, 35 años, 40 años era ya digamos, el límite alto de la vida. Y el otro comentario, yo recuerdo
haber leído sobre el Evangelio de Lucas y esta parte que se menciona sobre una redacción posterior, que efectivamente tuvo seguramente Lucas contacto con María. Y como no se dirige a una comunidad hebrea, no tiene que hacer midrash, porque además no era su cultura, sino que él seguramente supo de muchos detalles por el contacto que tuvo con María. Efectivamente no conoció a Jesús, pero sí a su madre. Entonces conoce datos que nadie más conoce, como esa parte, ese fragmento, ese texto que dice, y María lo guardaba en su corazón, porque seguramente fue de manera directa quien ella le dijo a él una cosa así. No entendía, pero lo guardaba y él lo consignó. Y esto las perícopas, también recuerdo que haber leído que son unidades típicas de un maestro. Es decir, aunque fueron redactadas con posterioridad, muy posteriores, digamos, hablando de entre el 67 y el 70, eh, era como para que todos nos acordáramos de eso. Ahorita nos dices, este, ¿se acuerdan de tal asunto? Y nosotros nos acordamos de esos detalles porque están hechos en una unidad que uno puede recordar. Y si a eso le sumamos que si estamos en comunión con la iglesia, tenemos al Espíritu Santo, Él nos recuerda esa palabra. Así que esas perícopas son unidades que se nos quedan muy grabadas, pero que seguramente un maestrazo como Jesús sí efectivamente dijo y contó, de tal modo que se le quedó grabado a los oyentes. Bueno, eso era mi comentario. Voy a leer. Muchas Gracias. gracias. Sí, gracias. Adelante, por favor. El uso de Antes la de que, escritura, ¿verdad? antes de que lea el hermano, le puedo, tengo una duda. Sí, adelante. Quisiera saber si el Magnífica realmente lo dijo María o Lucas fue el que lo escribió haciendo alusión de la fe de María. ¿Lo escribe Lucas o verdaderamente lo dice María? Fíjate que eso te lo quedo a deber esta noche. No estoy completamente seguro si es una elaboración teológica por parte de Lucas o hay un trasfondo como más histórico por parte de María. Con mucha probabilidad, si hay un fundamento histórico, también es una elaboración teológica por parte de Lucas. Eso es un hecho, pero mejor déjame corroborar el dato, ¿no? Y lo escribo en el chat, porque no estoy seguro con total exactitud de lo que dicen los biblistas de esto. Y mejor no contesto e investigo. Gracias, hermano. Con gusto. Adelante, Gabriel, por favor. Sí, gracias. El uso de la escritura. Son peculiares los usos que hace Lucas de la escritura. Ya Jesús mismo había mostrado a los discípulos de Emaús cómo había que leer la Biblia. Les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Lucas 24-27. A diferencia de Mateo del 1 al 2, Lucas del 1 al 2 no cita la Biblia, alude a ella y todo lo focaliza en Jesús. El Benedictus y el Magnificat están impregnados de textos bíblicos. Hay también alusiones relevantes a Malaquías y a Isaías y a Miqueas. Además, la lectura de la Biblia es tipológica. Lucas construye su relato con base en personajes bíblicos a los que considera como tipos de la nueva alianza. Juan Bautista recrea un poco a Sansón, pero sobre todo a Elías. Isabel evoca a Sara. María recuerda a la ciudad santa donde Dios tiene su morada, la hija de Sión. Jesús es el nuevo Emmanuel y evoca a Sansón e Isaac. A Lucas
La escritura no le brindaba solamente expresiones o personajes tipo, también le ofrecía reglas de uso de su lenguaje sobre Jesús. Los relatos de las anunciaciones y de los nacimientos se construyen sobre el molde privilegiado de los nacimientos de Isaac. Génesis 17, del 15 al 22, Génesis 18, del 9 al 15, Génesis 21, del 1 al 17. De Gedeón, en Jueces 6, del 11 al 17, y de Sansón, Jueces capítulo 13, del 2 al 25, y de Samuel, capítulo 1, del 9 al 20. Es notable la sobriedad del estilo alusivo de Lucas y el modo como centra todo en el mensaje de la buena noticia del Hijo de Dios. Y bueno, Eh, es una forma continuada, ¿no? Que venimos viendo estos formas de hacerse valer de algunos personajes del Antiguo Testamento para ahora expresar con Jesús, que decíamos, o con personajes del Nuevo Testamento. No se trata de Midrash simplemente, sino de estos paralelismos. Esta expresión de los tipos o de la tipología, ¿no? Estos tipos, ¿no? Pues son justamente estos, personajes del bueno, del Nuevo Testamento que nos hacen recordar a algunos del Antiguo Testamento, ¿no? Eso es como la tipología, por decirlo de alguna manera sencilla, ¿no? ¿Alguna cuestión hasta aquí? Ok. Si no hay, pasamos al 5.5, el carácter cristológico. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién se anima? Yo, Lupita Vargas, Adelante, por favor, Lupita. el carácter cristológico. Lucas 1:2 es un prólogo cristológico, una confesión de fe cuya fundamentación y fuerza se encuentra en el acontecimiento pascual que proyecta sobre los comienzos de la vida de Jesús la luz total de su misterio. En 2 capítulos se mencionan varios títulos de Jesús y se le atribuyen otras tantas cualidades, hijo de David. Capítulo 1, 27, 32, 69, 2, 4. Salvador, 2, 11. Cristo Señor, 2, 11. 1, 43. El Santo, el Grande, la Luz, lleno del Espíritu, Hijo del Altísimo e Hijo de Dios. 1, 32, 35, 2, 41 a 51. El título Hijo de Dios solamente es pronunciado por medio de una revelación. Además, solo los profetas, Simeón y Ana, y los llenos del Espíritu, Zacarías e Isabel, son los que califican a Jesús y designan su misión. A final de cuentas, quien puede revelar a Cristo, el ungido, es solamente Dios. ¿Podemos seguir, por favor? Sí, ese momento. Los relatos de la infancia y la historia. 6.1. El problema histórico. Hasta la mitad del siglo XX, el valor histórico de los evangelios de la infancia no era puesto en tela de juicio, por lo menos en los ambientes católicos, aunque llamaba la atención el texto de Mateo. Se presuponía que habría conocido informaciones de María a través de Juan. Incluso se daban batallas históricas, no ausentes de concordismos sobre el empadronamiento de Cirino, la estrella y la visita de los magos. A la par existían también las críticas demoledoras que reducían a cero trama histórica de los relatos. Entre los moderados se comenzaban a distinguir entre los hechos brutos y la interpretación subsiguiente o reflexiones posteriores. Algunos introdujeron la categoría de historia de salvación y la ponían paralela a la historia profana. Pero estas distinciones sutiles fueron apareciendo poco útiles en cuanto no remediaban los problemas de fondo.
Actualmente queda claro que no hay acontecimientos sin interpretación y al revés, separar los acontecimientos de sus interpretaciones es un error irreparable. El problema se ha llevado al terreno de lo que es un hecho histórico y, en nuestro caso, de cómo se practica la historia. Es aquí nos Por- detenemos un momentito, perdón, Lupita, porque Sí, esto es sumamente importante y que es algo que continuamente les digo, que les he estado también diciendo ahora. Actualmente queda claro que no hay acontecimiento sin interpretación. Dicho en estas palabras, ¿quién es el acontecimiento? Es Jesús el Cristo. Él es el acontecimiento, ¿no? Pero a este acontecimiento viene una interpretación. Es decir, este es Jesús, pero Jesús es interpretado en donde nosotros lo vamos a tener interpretado en el Nuevo Testamento. Esto es fundamental que lo entendamos y que partamos de aquí, ¿no? Todo lo que nos dicen los evangelios sobre Jesús es una interpretación. Esto no significa que sea algo inventado ni nada, pero siempre Jesús va a ser el hecho y va a haber una interpretación. Y a su vez, una interpretación sin un hecho no hay forma. Acuérdense que lo que les decía la vez pasada, nosotros nos la pasamos interpretando, ¿no? Que si la vecina o el vecino no nos saludó, ¿qué es lo que decimos? Quizá le hice algo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos interpretando. ¿No? Que si el hermano, la hermana no quiso venir a la fiesta de mamá, de papá, del abuelito, lo que sea, ¿qué es lo que hacemos? Interpretamos. Ah, quizá no vino porque vive muy lejos. Quizá no vino porque no quiso poner para el pastel. ¿No? En fin, ¿qué es lo que hacemos? Estamos continuamente interpretando un hecho. Y el hecho está ahí y el hecho está para ser interpretado. Por eso Jesús siempre se le interpreta desde lo que dice mismo, los que fueron poniendo por escrito todo lo demás, pues bueno, lo fueron interpretando. Ahora fíjense, en este momento mismo, ustedes están interpretando lo que yo estoy diciendo. Habrá que preguntar si cada una de sus interpretaciones es similar o distinta. Pero cada forma en como ustedes me están entendiendo a mí, y si yo les dijera, a ver, ahora ustedes explíquenme lo que acabo de decir, ustedes van a explicarlo desde su interpretación. Por eso hay que entender que todo lo que leemos en la Sagrada Escritura es interpretación. Todo, ¿eh? Todo. Interpretación del hecho. Bueno, en este caso decimos de Jesús el Cristo, pero es una interpretación de hechos en plural, de la salida de Egipto, de el caminar en el desierto, de los profetas, todo es una interpretación. Interpretación de quién o de quiénes, de quién o de quienes escribieron el texto sagrado. ¿Sale? Y entonces desde ahí es por eso que tenemos que acercarnos a la interpretación como interpretación y no como un hecho objetivo sin más, es decir, como algo que así fue y se acabó. No, ¿por qué? Porque sin lugar a dudas Jesús hizo y dijo. Pero lo que hizo y dijo Jesús fue interpretado por la comunidad mateana, marqueana, juánica y por las interpretaciones que el mismo Lucas iba recogiendo, ¿no? Entonces, todo esto se va a convertir en estas interpretaciones, ¿sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Esto es para toda la escritura. ¿Vamos bien hasta aquí? sí, Sí, gracias.
Muy bien, pues si nos quedan 6 minutitos para las 10, vamos dejando hasta aquí nuestra sesión del día, que ya el siguiente apartado pues ya es un poquito más extenso para no andar corriendo y no dormir tan tarde, sobre todo para quienes trabajan mañana. Yo como estoy de vacaciones pues no me preocupo, pero pero sí, quienes trabajan y demás. Ya vamos a ir acabando con esta lectura, ¿no? Entonces ya vamos a ir proponiendo un bloque temático distinto. Entonces vayan pensando qué bloque les gustaría ir abordando, ¿no? Pues para que también sea de interés de todos, ¿verdad? En ese sentido, para que puedan ir pensando qué bloque pudiéramos nosotros ahora ir estudiando. Eclesiología, Mariología, salvación, no sé, antropología teológica, en fin, ¿no? Para también en función de eso ir preparando las lecturas y las temáticas. ¿No? Gloria pone aquí en una pregunta, ¿la Biblia es un libro interpretativo? Sí, en un doble sentido. ¿Por qué? Porque la Biblia está construida a base de testimonios interpretados o de hechos interpretados. Acuérdense el ejemplo que siempre les pongo. Si yo les pusiera ahora a hacer un ejercicio y decir, cada quien en una hoja va a poner cómo estuvo la sesión del día de hoy, ¿no? Unos van a poner y decir, pues se inició con la oración, ¿no? Quizá alguien que entró un poquito después, pues hoy no hubo oración, qué raro. ¿Me explico? ¿Pero por qué? Porque esto es de interpretación y también en el momento al que llegamos a ser testigos. Entonces, lo que ustedes pondrían por escrito es lo que ustedes interpretaron de esta sesión. ¿Cuál es el hecho? Que hubo sesión, que se leyó la lectura de Nogués. Ese es el hecho. Y lo que se leyó de tal página a tal página, o de tal apartado a tal apartado. Pero después viene la interpretación. Pues yo entendí esto, no entendí aquello. A mí me pareció que. Y esto está expresado así en la Sagrada Escritura. En ese sentido, la Biblia es un libro interpretativo. ¿Y en qué otro sentido? En que nosotros, a su vez, cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura, lo que hacemos son interpretaciones de lo contenido ahí. Por eso nosotros podemos ver que hay diferentes formas de entender cierto pasaje, ¿no? Y podemos explicarlo de una manera porque es una interpretación del texto, pero también podemos hacer una explicación distinta del texto. ¿Por qué? Porque es otra interpretación del texto. Y en ese sentido, sí podemos sostener que la Biblia es un libro interpretativo. Está construido con base en hechos interpretados y el acercamiento que nosotros tenemos a la escritura también es de una forma interpretativa. Exactamente. Esto en teología se conoce como hermenéutica. Bueno, no solo en teología, también en filosofía y demás se conoce como hermenéutica. ¿No? Y en la Sagrada Escritura también como exégesis, acuérdense, la exégesis es entender el texto en el contexto del texto. ¿Cómo? Porque era lo que les explicaba yo, ¿no? Con Jesús, pues 35 años, pues ya era una persona adulta. Eso es entender el texto en el contexto. O que Jesús a la edad de 12 años ya se consideraba como una persona adulta. Eso es texto en el contexto. Esa es la exégesis. ¿Cuál es la hermenéutica? Entender qué es lo que con este episodio nos quiere decir a la época contemporánea. ¿Qué estamos haciendo? Interpretando nuestro texto. A eso se le conoce como hermenéutica. ¿Sale? Estas formas de acercamiento a los textos a nivel más contemporáneo. Pero sí, efectivamente, es un libro interpretativo. Exactamente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, maestro. Sí, con gusto. Muy bien, pues si no hay más, les digo, vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión, ¿no? Vamos a, del primero Dios.
Dentro de 8 días nos vemos.